En este segundo encuentro vamos a profundizar acerca de los misterios en la fe. Dijimos al finalizar el video anterior que un misterio es como la cara oscura de la revelación. Dios muestra algo, pero como somos incapaces de comprenderlo en su totalidad, 100%, aquello que no comprendemos queda para nosotros como perdido en el misterio. Por eso decimos que los misterios son como claroscuros en la fe. Algo es claro y es oscuro a la vez. Es claro porque muestra algo, es oscuro porque no lo muestra del todo. Es como un amanecer. Cuando rompe el alba y todavía hay tinieblas sobre la tierra, uno ve la neblina que no se disipó del todo. La visión es parcial. Y se ven más sombras que colores realmente. Sin embargo, no es total oscuridad. Vemos, la luz empieza a brillar, resplandece, pero no es claramente el pleno día. Por eso San Pablo dice en su primera carta a los Corintios lo siguiente: las profecías acabarán, el don de lenguas terminará, la ciencia desaparecerá, porque nuestra ciencia es imperfecta, nuestras profecías limitadas. Cuando llegue lo que es perfecto, cesará lo que es imperfecto. Ahora vemos como en un espejo confusamente. Después veremos cara a cara. Ahora conozco todo imperfectamente. Después conoceré como Dios me conoce a mí. Esto indica que en el cielo los misterios de la fe serán comprendidos en su totalidad. Ahora, dice, comprendemos imperfectamente. Y cuando San Pablo está hablando de esto, habla de las profecías, del don de lengua, de las ciencias, que son dones espirituales que Dios da justamente para comprender mejor a Dios, al Señor y a sus designios. Pero dice que todo esto acabará cuando veamos al Rey cara a cara en el cielo. ¿Por qué es así? Conviene verlo un poco. Porque conviene también entender que los misterios no son como comúnmente se entiende algo simplemente secreto, como insoluble, algo abstruso, oculto, medio impenetrable. Es decir, no como un misterio como un problema que tengo que solucionar, que resolver. Muchas veces se entiende así cuando hablamos de los misterios, por ejemplo, en cuentos de detectives. Se dice que el detective tiene que solucionar o resolver un misterio. Pero el misterio no es algo oculto, sino que estamos diciendo todo lo contrario, que es algo justamente manifiesto, que no logramos comprender 100%. Por eso San Pablo a Timoteo le va a decir algo que va en esta línea. Dice, es realmente grande el misterio que veneramos. ¿Y cuál es ese misterio? Aclara. Él se manifestó en la carne, fue justificado en el Espíritu, contemplado por los ángeles, proclamado a los paganos, creído en el mundo y elevado a la gloria. Todas estas cosas no son ocultas, son manifiestas, son patentes, pero nos superan, no las comprendemos 100%. Evidentemente Dios quiso que haya misterio en la fe, que no todo sea evidente. Como decía la cita primera, vemos confusamente como en un espejo. Pero si Dios así lo dispuso, podemos pensar que por algo fue también, que tiene algún beneficio que sea de este modo, que haya misterios. Como dirá Newman, obtenemos luz espiritual al precio de la perplejidad intelectual. Un bendito intercambio sin duda. Pues ¿qué es mejor? ¿Estar bien y felices dentro de nosotros mismos? ¿O saber lo que está pasando en el fin del mundo? Newman dice, estos misterios nos hacen felices, aunque no revelan todo y no sabemos lo que está pasando en cada rincón del mundo. Por eso es bueno que haya misterios en la fe. Y vamos a mencionar algunas ventajas entonces o beneficios de esta situación. Primero, nos ayudan a comprender que hay realidades más altas. Esto es lo primero
si hay misterio significa que no lo hemos comprendido todo, como venimos diciendo, que Dios es más que todo lo que podamos pensar, soñar, imaginar. Al decir de San Pablo de nuevo, nosotros anunciamos, como dice la Escritura, lo que nadie vio ni oyó y ni siquiera pudo pensar. Aquello que Dios preparó para los que lo aman. Ya esto nos da como la clave, porque necesitamos saber que esto no es todo, que hay más, mucho más por venir. Ciertamente que si es así, entonces nos lanzamos en una búsqueda. Buscamos más y más de Dios, ya que nos damos cuenta que es inabarcable, que no lo podemos abarcar plenamente. Y esto es una buena noticia. No poder abarcar a Dios es una buena noticia, pues si no, simplemente no sería Dios. Esta visión nos hace también magnánimos, buscadores más intensos de Dios mismo. Otro inglés que tuvo una gran conversión al cristianismo nos puede ayudar a comprender un poco más esto. Estoy hablando de C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, que tiene un ensayo que se llama Transposición, y allí explica que estamos muchas veces acostumbrados a traducir un sistema complejo llamémoslo, en un sistema menos complejo, B, que nos permite lidiar con esa realidad. Pongo algunos ejemplos para explicar lo que decimos. Lewis dice en este texto: si escribimos una lengua con 22 sonidos vocálicos, como es el inglés tiene muchos sonidos de vocales. Si escribimos una lengua con 22 sonidos vocálicos en un alfabeto con 5 caracteres vocálicos exclusivamente, será preciso dar más de un valor a cada uno de ellos. Así sucede en inglés. Se escribe 5 vocales, A, E, I, O, U, igual que en el español. Pero hay muchas más vocales fonéticamente hablando que simplemente A, E, I, O, I, U. Si alguno ha estudiado inglés, sabe que la pronunciación cambia y que sin embargo en el papel se escriben solo 5 letras. Un sistema, el fonético, más complejo, con muchas vocales, muchos sonidos, pero que solamente se escriben en 5. Es como que hay que reducirlos. Entonces muchos sonidos se representan con la letra, con la misma vocal. La riqueza del lenguaje se reduce entonces por la relativa pobreza, podríamos decir, del alfabeto. Y lo mismo pasaría con una sinfonía que pretende, por ejemplo, ser interpretada en un pequeño órgano o un pianito. Y los sonidos perderán su riqueza, aunque se entenderá que el pequeño órgano está tocando la 9ª sinfonía, por decir, y lo hace lo mejor que puede. Esto es lo que pasa con los misterios. Estamos queriendo transponer, traducir a nuestra mente la grandeza del conocimiento de Dios y su ciencia. No podemos menos que abarcarla pobremente. Por eso Lewis dice: si la carne y la sangre no pueden heredar el reino, no es porque sean demasiado sólidas, espesas, distintas y estén en posesión de un ser ilustre. En realidad son extraordinariamente endebles, transitorias, fantasmales. El misterio es más grande justamente porque es mejor. Cuando dejemos este mundo seremos menos fantasmales en términos de Lewis y entonces comprenderemos los misterios. Ese es el primer beneficio, que vemos la grandeza de Dios, vemos la grandeza de lo que hay todavía por descubrir. El segundo, de la mano de esto que acabamos de decir, los misterios nos ponen en nuestro lugar, podríamos decir que nos ubican como criaturas. Nos previenen en primer lugar de creérnoslas, de pensar que somos omniscientes o que podemos todo. Nos muestran en el fondo nuestra incapacidad, nuestra finitud. Newman tiene un sermón justamente titulado Los misterios cristianos y al respecto dice lo siguiente: ellos, los misterios, son piedras de tropiezo para las mentes orgullosas y poco humildes, y estaban destinados a serlo.
La fe es sencilla, modesta, agradecida, obediente. Recibe con reverencia y amor todo lo que Dios le da cuando está convencido de que es su regalo. Y más adelante en el mismo sermón continúa diciendo: las dudas pueden doler, pero no pueden hacer daño a menos que cedamos ante ellas, y no debemos ceder. Es decir, el segundo punto es que nos hacen más humildes, porque nos hacen reconocer que no somos Dios, somos meras criaturas hechas a su imagen, sí, pero finitas al fin. En tercer lugar, es un beneficio tener misterios en nuestra fe porque nos enseñan que el amor está por arriba del conocimiento, que es más importante amar que conocer. En este mismo sermón que veníamos citando recién, Newman dice: y dado que los hombres son propensos a valorar el conocimiento por encima de la santidad, por lo tanto es más conveniente que el domingo de la Trinidad suceda, es decir, venga después al domingo de Pentecostés, para advertirnos que la iluminación que se nos concede no es la comprensión de los misterios y todos los conocimientos, sino ese amor o caridad que es el cumplimiento de la ley. Aquí Newman alude al orden de las celebraciones litúrgicas, en concreto el domingo de la Santísima Trinidad, que viene después en el año al domingo de Pentecostés. Dice entonces que es como un signo que primero venga Pentecostés, que representa el amor, porque el Espíritu Santo es el amor de Dios, que llena los corazones, el amor del Espíritu Santo. Y es necesario porque nos llena de una nueva capacidad de amar. Y luego, recién luego, viene la fiesta de la Santísima Trinidad, que es la más grande de todos, o el más grande de todos los misterios. O sea, ¿quién es Dios? Padre, Hijo, Espíritu Santo, el misterio de Dios uno, su naturaleza, su esencia, tres en uno, tres personas divinas en una sola naturaleza. El amor entonces está por encima del conocimiento, dice, y este calendario litúrgico de alguna manera nos lo recuerda. Nuevamente San Pablo va a decir algo muy similar: el conocimiento llena de orgullo, mientras que el amor edifica. O como también va a decir Newman, la gracia que nos ha sido dada no es para que sepamos más, sino para que hagamos mejor. Se da para influirnos, guiarnos y fortalecernos en el cumplimiento de nuestro deber para con Dios y los hombres. Se nos da como criaturas, como pecadores, como hombres, como seres inmortales, no como meros razonadores, disputadores o indagadores filosóficos. Bien, para darnos cuenta que aunque no comprendamos todo, podemos amar igual a Dios, y que es más importante amarlo que conocerlo en plenitud aquí en esta tierra. La última que la menciono, el último de los beneficios que menciono, pero que vamos a ahondar en el próximo video, es el de la reverencia. Los misterios nos ayudan a ser más reverentes, más respetuosos a la hora de acercarnos a Dios, es decir, nos ayudan en nuestra piedad, sencillamente. Pero eso lo vamos a profundizar en el próximo video. Bien, sin duda todo esto nos lleva a reafirmar lo que dijimos en nuestro primer encuentro y de lo que nos previno el cardenal Newman, es decir, del racionalismo, del hecho de querer entender todo o de querer que la revelación de Dios se adecue a nuestras expectativas. No, Dios en su majestad va mucho más allá de nuestras posibilidades, expectativas, incluso nuestros deseos. Dios no se sujeta a nosotros, no podemos pretender agotarlo, mucho menos intelectualmente, examinarlo exhaustivamente. Dios es siempre más, mucho más. Y entonces nos encontramos con el misterio. Durante toda su vida Newman luchó en contra de este espíritu dentro de la religión que quiere comprender todo de un modo casi irreverente, que por afán de entender deja fuera el misterio. Bien, vimos estos beneficios de los misterios, nos ayudan a buscar más a Dios, nos ayudan a ser más humildes
y a darnos cuenta que la caridad está por encima del conocimiento. Les dejo algunas preguntas para compartir en el grupo. Las preguntas son: ¿buscas a Dios más y más o te conformás con lo que has aprendido o experimentado junto a Él? ¿Tenés conciencia de que la vida de fe no la podés agotar? En segundo lugar, ¿cuál de los beneficios de que haya misterios en la fe te resulta más luminoso y por qué? En tercer lugar, ¿cuál de los beneficios de que haya misterios en la fe deberías desarrollar más en tu vida personal y espiritual? Y también por qué. Bien, les deseo que compartan con fruto y los espero en el tercer encuentro. Nos vemos. Hasta luego.